Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. A finales de los años 60, un hombre estaba preparando su propia revolución, oscura, sangrienta. Pero nunca apretó el gatillo ni blandió un cuchillo en sus víctimas. Esta noche, Charles Manson, el líder que nunca mató. Comienza Abismo. Muy buenas noches desde Aragón Radio, esta corporación aragonesa de radio y televisión. Llevamos mucho tiempo sobre la mesa con este tema e incluso propuesto en diferentes grabaciones, pero nunca nos habíamos decidido a juntarnos para hablar de un personaje muy enigmático del que se sigue conversando en tantas ocasiones y que hay tal cantidad de dudas también alrededor de esos asesinatos y esa familia que él crea y la idolatría que luego existe hacia una figura como es un... No sabemos si asesino, podríamos decir un conspirador. Es esa persona que utiliza los cerebros, no sabemos si estables o inestables, para meter sus propias ideas. Y hay quien también nos da unos detalles muy interesantes de proyectos secretos estadounidenses donde podía ser utilizado el personaje de Charles Manson para ver ese funcionamiento con estupefacientes, con el LSD y diferentes actos psiquiátricos. Así que abrimos mesa. Daniel Higueras, Mr. Krell, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Nacho. Chicos, ¿qué tal estáis? Noche de crimen, ¿no? Crimen quizá uno de los más conocidos a nivel mundial, ¿no? Y como tú bien has dicho en la presentación, curioso que el máximo ejecutor de estos dos crímenes que vamos a hablar, sobre todo esta noche, ¿no? Que vamos a mencionar un poco aparte de toda su historia, es la persona que no estuvo allí, ¿no? El hombre que nunca estuvo allí. Pues pero sí, esa forma de no ser el asesino en unos grandes asesinatos es lo que nos lleva, por supuesto, a hablar de este crimen. Criminóloga Silvia Ladrero, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Desde luego que hay, este es un gran personaje para analizarlo desde el punto de vista de la criminología. Es que tiene muchísimas características que han llevado a estudios durante años y años y años para esta ciencia, así que vamos a analizarlo también esta noche desde ese punto de vista y vamos a narrar esos asesinatos tan terribles que él no cometió de forma directa. Bueno, pues estaremos de acuerdo que todos estos crímenes de alguien que no los comete tuvo que ser para mí un gran problema legal. ¿Qué ocurre con esos juicios? ¿Cómo se condena de forma indefinida a una persona que no ha ejecutado de forma física? Así que nuestro abogado de cabecera, profesor Jaime Arenas, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Pues efectivamente, Charles Manson, a lo largo de los diferentes juicios que hubo relativos a las atrocidades que cometía su secta llamada La Familia, fue condenado como penalmente responsable, pero realmente tenemos a una persona que, pues controlaba al resto, manipulaba a sus seguidores y era él quien les inducía a cometer esos crímenes sin que en muchas ocasiones ni siquiera él apareciera por la escena del crimen. Es un personaje icónico incluso de la cultura pop que ha llegado hasta nuestros días casi más como una figura televisiva o cinematográfica que como el líder de una secta y asesino que fue. Y yo creo que hoy va a ser un programa interesante porque hay muchas cosas que no conocemos sobre Charles Manson, porque creo que siempre nos quedamos en las generalidades, ¿no? En lo que todo el mundo conoce, y hoy podremos contar algunos detalles para que la gente pues sea consciente de lo atroces que fueron los crímenes y de cómo llevaba muy atado en corto a esas chicas que al principio formaban la familia, aunque luego entraron hombres que principalmente eran mujeres. Bueno, pues antes de hablar de esa familia, de cómo se crea, cómo surge ese lavado para muchos de cerebro, de crear ese grupo de asesinos, vamos a trazar lo más importante, lo más relevante, que son esos casos, esos asesinatos por los cuales son enjuiciados y son los que hacen gran relevancia en el mundo documental, en el mundo del crimen legal y, por supuesto, en el cine, que tan mitificados están estos casos. Fueron, Silvia, 2 días sangrientos. Así es, el primero ocurrió la noche del 9 de agosto de 1969
Y me gustaría relatar, palabra por palabra, el artículo de Los Angeles Times que narraba estos acontecimientos. Y comienza diciendo: la noche de Cielo Drive. Una empleada doméstica, la señora Winifred Chapman, llegó a la amplia casa al final de Cielo Drive a las 8:30 de la mañana para comenzar su jornada laboral. Lo que encontró la hizo salir corriendo, presa del pánico, hacia la casa de un vecino. En el camino de entrada, dentro de un sedán blanco de 2 puertas, yacía el cuerpo de un joven reclinado hacia atrás en el asiento del conductor, muerto por disparos. En el césped, frente a la casa de estilo rancho, estaba el cuerpo de Frykowski a unos 20 metros. Bajo un abeto del bien cuidado jardín yacía el cuerpo de la señorita Folger, vestida con un camisón. Dentro del salón, en ropa interior, se hallaba la señorita Tate. Un cordón de nylon manchado rodeaba su cuello. Pasaba por una viga del techo y estaba atado al cuello de Sebring, cuyo cuerpo se encontraba cerca. Sobre la cabeza de Sebring había una capucha negra. Parecía algo ritual. Esto es lo que dice el artículo. Parecía algo ritual. Ahora lo analizaremos. Dijo uno de los agentes esto. Parecía algo ritual. Y otro comentó: aquello parecía un campo de batalla. Bien, después de esto, la prensa, lo que hablaba esos días y lo que se fue sabiendo de este caso, decía lo siguiente: Los Ángeles estaba envuelta en un calor espeso y sin viento, y todo partía de una orden: vayan a esa casa y maten a todos los que encuentren. ¿De dónde saldría esa orden? De momento nadie lo sabe. Partieron en silencio, casi como si fueran a una ceremonia. Tex Watson, alto, sereno y decidido, llevaba la voz de mando de un grupo de personas. Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian eran las que le seguían. El destino era una casa en las colinas de Benedict Canyon, en el número 150 de Cielo Drive, donde vivía la actriz famosísima en aquel momento, Sharon Tate, de 26 años y embarazada de más de 8 meses, del director Roman Polanski. Él en aquel momento trabajaba en Londres en la preparación de una de sus nuevas películas y ella había regresado a Los Ángeles apenas 20 días antes. A las 10:30, Tate y sus amigos regresaron de cenar de un restaurante y con ella estaban Jay Sebring, el estilista de las estrellas, Wojciech Frykowski, guionista y amigo de Polanski, y Abigail Folger, la heredera de una conocida marca de café. La casa quedó envuelta en silencio, fueron a dormir y a esa misma hora el coche de Watson se deslizaba por el camino de Cielo Drive. Él ya conocía la casa, había estado allí antes, detuvo el motor, trepó a un poste y cortó la línea telefónica. Luego, junto a las 3 mujeres que hemos mencionado, cruzó el terreno cubierto de matorrales y saltaron la valla hacia el jardín. Llevaban cuchillos, ropa limpia, un revólver y una cuerda de nylon de varios metros. Pero, justo antes de entrar, un contratiempo alteró el plan. Un coche blanco bajaba lentamente por el sendero y lo conducía Steve Parent, un chico de apenas 18 años que había ido a visitar al casero de la propiedad. Es decir, en aquel momento ese chico, por casualidades de la vida, estaba donde nunca debió estar. Watson lo interceptó y él fue el primero en morir. Bajó la ventanilla, sorprendido, y en pocos segundos la oscuridad pues se vio rota por un ruido seco de disparos. El grupo avanzó hasta la casa y allí entraron. Kasabian se quedó fuera y el primer sobresalto fue un grito, luego una carrera. Nos encontramos en el salón principal donde los 4 invitados fueron reunidos bajo la amenaza de un arma. Sebring pidió que pensaran en el embarazo de Sharon y ella se sentó en el suelo. De hecho, imploró que si lo que querían era matarla o querían robar en la casa, que la secuestrasen hasta que tuviera al bebé,
que apenas quedaban un par de semanas y después la matasen. Pero no tuvieron piedad. Lo que siguió fue una escena caótica que todos sin duda habremos escuchado o visto incluso en películas. Frykowski trató de defenderse, Folger corrió hacia el jardín buscando ayuda y al final, bueno, pues todo fue una ensalada de tiros, de acuchillamientos. Murieron todas las personas que estaban allí sin poder huir. Unas horas después, al amanecer, como ya comentaba el artículo al inicio, la empleada doméstica Winifred Chapman fue la que subió la colina y allí encontró los cadáveres. ¿Teníamos testigos visuales de toda la escena del crimen? Bueno, en cuanto al día siguiente se descubrió todo, se presentó allí la policía, los vecinos, y describían toda la escena, desde luego, muy sangrienta. A la actriz, a Sharon Tate, imaginaos en aquel momento, era bueno, pues como cualquiera de las actrices que hoy en día son más conocidas. Bueno, de hecho para estaba Hollywood. en pleno ascenso en su carrera hollywoodiense. Acababa de estrenar en marzo, si no recuerdo mal, The Wrecking Crew, La Casa de los Siete Pecados, si no recuerdo mal, y estaba en pleno ascenso. Tenía 26 años, ¿no? Uh-huh. Y estaba en la cresta de la ola Sharon Tate en ese momento, ¿no? También más conocida al inicio por ser la mujer del famoso director Roman Polanski. Que él estaba de viaje en ese momento. Él estaba, como había dicho Silvia antes, en Londres, pues ultimando los detalles para la siguiente película que iba a realizar, que se cree que era El Día del Delfín o algo así, no recuerdo, The Day of the Dolphin. Estaba ultimando los detalles del guión. Pero de hecho hay un detalle muy interesante, ¿no? Que Polanski fue, de algo de lo que ha dicho en múltiples entrevistas a posteriori, que se arrepiente toda su vida. Él fue el que convenció a Sharon para que se quedara en Los Ángeles, ¿no? Él fue el que le dijo, no, quédate, bueno, en el momento del crimen estaba de 8 meses, embarazada de 8 meses, y le dijo, quédate porque no es necesario, yo no voy a estar mucho tiempo. Y ella siempre aludió, o le decía a él, que quería ir, que sentía algo extraño, que esa casa le daba una mala vibración, ¿no? Que sentía cosas extrañas, ¿no? Que no estaba tranquila. Por eso, aparte de porque estaba de 8 meses embarazada, estaba rodeada de amigos siempre, ¿no? Y estaba como parapetada para que la cuidaran un poco y la apoyaran en ese contexto en el que se encontraba, ¿no? Pero me parece curioso, además, que el hecho de que ella matizara que no se sentía bien en esa casa donde después encontró final su vida, ¿no? De una manera tan horrible y trágica, además. Llevaban poco tiempo, ¿verdad?, en esta vivienda. Sí, porque el hecho es que anteriormente en esa misma vivienda, en Cielo Drive, vivía el productor musical Terry Melcher, que era el antagonista, podríamos decir, de esta historia, ¿no? Uh-huh. Porque se habla mucho de la secta de la que ahora andaremos. Claro, una de las teorías es que fuesen a por los habitantes de esa casa. Una teoría no, era esa. A por los habitantes de esa casa. Claro. Pero no los que estaban ahora, claro, en ese momento. Por eso. O sea, que no, vamos a decir, no la familia Polanski. No, claro. ¿Vale? Eso es donde quiero decir. Van a por los habitantes. Por eso aquí están las dos teorías. Al comienzo, si van a por la mujer o a por Roman Polanski, que podía estar allí, era una de las opciones, o iban a por cualquier habitante que hubiese dentro de esa casa, porque se iba a destruir la vida de esa casa. Que no. Bueno, la casa no. Aquí la historia es que Charles Manson había conocido a Melcher por Dennis Wilson, que era el batería de los Beach Boys, y el tío iba detrás de él para que le produjera un disco, porque al final Charles Manson lo que quería ser era cantante. Había, durante sus años de cárcel, luego lo hablaremos, había aprendido a tocar la guitarra, había compuesto algunas canciones, y el problema es que como este hombre pues debió ver que sí sabría tocar la guitarra y cantar, pero no era digamos un virtuoso como para producirle él un álbum, pues se emperró con él y fue a matarle. ¿Qué pasa? Que esa casa era alquilada. Y Melcher ya se había ido de esa casa. Correcto. Y ahora la habían alquilado los Polanski. O sea, se encontraron a los Polanski como se podían haber encontrado a Richard Gere. Que eso estoy diciendo, que iban a por la gente que estuviese habitando esa iban casa. A por Melcher. No, exacto, iban a por… Claro. Pero porque se pensaban que en ese momento estaría esa posibilidad. Todavía viviría allí, claro. O sea, la animadversión nace con Terry Melcher, claro, que es el que le dice en un momento dado,
pues aquello de. Es Pues, que déjame tampoco tranquilo, me, ¿no? Ya, me he ya. expresado muy correctamente. Tuvieron un pero- fallo de inteligencia. Sí, sí, exacto. Es De decir, investigación. de hecho, sí que es cierto que Charles Manson no está en los asesinatos, pero días antes, no sé cuántos días, se pasa por la casa. Él se pasa para ver quién vive, se encuentra a Sharon Tate, pero él no entiende. Es decir, él sigue pensando que puede vivir Terry Melcher allí, pero que en ese momento no está. Entonces las órdenes son que maten a todos los habitantes de esa casa, por supuesto, ¿no? Es decir, decimos que es un crimen como muy ritualístico, podemos hablar, pintan pig en las paredes con sangre, ¿no? Eso se sabe muy bien. Pero el hecho es que es una rencilla personal lo que motiva. El leitmotiv es un odio al productor musical que bueno, pues según él coartó su carrera, porque le dijo ya te llamaremos, chaval. Y claro, Bueno, pero ya sabéis que aquí están las teorías también de esas conspiraciones de que en realidad también se iba a por Roman Polanski porque estaba metido en unos círculos oscuros muy importantes en Hollywood. Y ahí es donde, si leemos diferentes libros sobre esto, también te dan esas opciones. Bueno, La teoría más. o sea, contra la alta sociedad. La teoría Sí. más adoptada después de los juicios, de haber hablado con muchos de los miembros de la familia Manson por parte de psiquiatras y tal. La cuestión es que Charles Manson era extremadamente racista. Ujú. Racista contra los negros. Entonces, él creía que iba a producirse una última guerra mundial, que iba a ser racial y que iba a enfrentar a la raza blanca y a la raza negra. Y según como lo veía él, la raza negra cada vez, sobre todo en Estados Unidos, iba creciendo en proporción de población. Con lo cual, él llegó a la conclusión de que si esa guerra no se producía ahora, la ventaja numérica que podría haber a los 30, 40 o 50 años posteriores iba a determinar que la guerra la ganasen, bueno, pues los miembros de la raza negra, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que en aquella época estaban operando los Black Panthers, ¿no? El grupo este, que no sé muy bien cómo definirlo, no sé si como defensores de los derechos sociales y como pandilleros, terroristas, grupo armado paramilitar. Bueno, dependiendo de quién te hable de ellos, te va a decir que defendían los derechos sociales y hay quien te va a decir que eran terroristas, ¿no? Lo cierto es que, bueno, entonces Charles Manson decidió que tenía que iniciar él la guerra racial. ¿Cómo pretendía hacer eso? Asesinando blancos y además dejando en la escena del crimen pruebas que inculpasen a los Black Panthers. De ahí lo que acaba de decir Dani, de que pusieran la palabra pigs, porque white pigs era algo que ponían mucho los Black Panthers, además de, bueno, pues una especie de dibujo, ¿no? Que es como la huella de una pantera. ¿Y qué pasa? Que cuando él se planteaba el llevar a cabo estos asesinatos, vamos a llamarlos ya casi atentados, bueno, realmente sí, son atentados, lo que también la conclusión a la que llegó es que tenían que hacerlo con personas de la élite, famosas, porque entonces los medios de comunicación se harían eco de la noticia y llegaría a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues claro, imagínate el shock de esta familia ha sido asesinada en Rodeo Drive, en Beverly Hills, en Los Ángeles, por el hecho de ser blanca y la han matado estos señores que son los Black Panthers, que son un grupo terrorista, o lo que quieras, o como quieran llamarlo, ¿no? Y eso es lo que él quería generar, en realidad. ¿Qué pasa? Que, obviamente, puestos a elegir una primera víctima, dijo, hombre, pues a Melcher, que este figura llevó persiguiéndolo un año, bueno, no sé si llegó un año persiguiéndolo, y cuando digo persiguiéndolo es que le seguía con el coche, por eso descubrió dónde vivía, porque iba a esperarlo a la puerta de sus estudios, iba a ver dónde comía, o sea, todo. Le seguía porque él pensaba que tenía la posibilidad de que le produjera un álbum, ¿no? Un stalkeo en toda regla, que diríamos ahora, ¿no? Un stalker, Tal ¿no? cual. Y lo que pasa es pues que se encontró efectivamente que no estaba ya viviendo Melcher en la casa, sino que estaban los Polanski. Bueno, cuando comienzan las investigaciones de la policía no se marca, lógicamente, a Manson como lo primero, sino que aquí hay varias vías, narcotraficantes, amigos, círculos de Hollywood e incluso deudas por diferentes temas de drogas. ¿Hay alguna detención fuera de este círculo de la familia Manson? Sí, al principio, en los primeros días, se detuvo a una persona que se encontró dentro de la propiedad donde se habían producido los asesinatos, que no tenía nada que ver
y bueno, pues se le investigó durante mucho tiempo, estuvo varios días en prisión y parecía que el caso se cerraba ahí. Además, en un primer momento también los investigadores seguían la pista de precisamente esto que estamos hablando, esas pintadas que ponían pigs, Sí. escritas además con la sangre de Sharon Tate. Luego se pudo analizar y se supo que era la de Tate. Bueno, pues no solo eso, sino también que los intentaron unir con una cuerda a todas las víctimas y además intentaron sacar el feto del bebé, o sea, el cuerpo del bebé de la tripa de Sharon Tate. Entonces a esto le quisieron dar en un primer momento todos los periódicos unos tintes pues diabólicos, efectivamente, Nacho, como estabas comentando, que se quiso unir con esas relaciones que tenía Polanski pues a través de sus películas. Se decía que bueno, pues que pertenecía a grupos un tanto satánicos. Pero bueno, pues esto no fue así y además, y para más INRI, al día siguiente se produjo otro asesinato. Antes de entrar en este asesinato, la policía empieza a dar tumbos por un tema que es muy clásico también en Estados Unidos, que es la rivalidad entre diferentes departamentos de policía, entre diferentes cuerpos. Y aquí había competencias, ¿no? Ahora muy importante porque además entre ellos no se compartían información. Bueno, sabemos hoy que las diferentes centros de inteligencia de Estados Unidos no se suelen compartir información entre ellos. Y aquí teníamos el sheriff por un lado y la policía del distrito del departamento por otro, y el sheriff estaba muy convencido de que, más adelante con esta investigación, de que Manson podía estar muy involucrado en este tema, pero nadie filtró esa información al departamento de policía. Cada uno tenía una pieza del caso, pero no se repartían como tal. O sea que estas rivalidades, que suelen ocurrir bastante en otros países, dificultan este tipo de identificación. Silvia, comentamos el siguiente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues al día siguiente, bueno, a los 2 días en realidad, porque ocurrió la noche del 10, pero no se descubrió hasta la mañana del 11 el siguiente asesinato. Bueno, yo creo que Jaime sí que lo tenías aquí los datos de los artículos. Sí, de prensa. efectivamente, el asesinato de la familia LaBianca, del matrimonio, ocurre en la madrugada del 10 de agosto. Y bueno, pues es la típica noche que huele a verano, una noche muy agradable. Ellos acaban de volver de unos días de descanso en un lago cercano y bueno, pues todavía lo que es la ciudad se encuentra conmocionada, ¿no?, por el asesinato de Sharon Tate, porque claro, en Hollywood pues fue un shock bastante importante. Pero bueno, como vamos a ver, al día siguiente el terror pues vuelve a aparecer en la noche de Los Ángeles. Los LaBianca vivían en el barrio de Los Feliz, que es un barrio clase media alta, ¿vale? Él era dueño, creo que de una cadena de supermercados o alguna cosa así. Y vivía con su familia Rosemary porque tenían 2 hijos, pero los hijos ya eran mayores y no estaban en la casa. Charles Manson, cuando le contaron lo que había ocurrido en la casa de los Polanski, se enfadó un poco. Y se enfadó porque no había sido un asesinato sigiloso. Es decir, de hecho, no recuerdo quiénes eran, 2 de las víctimas incluso llegaron a salir de la casa corriendo y las alcanzaron en el jardín y los mataron. No sé si... es que no me acuerdo de los nombres, pero bueno. Y total que esta vez sí que Charles Manson coge a sus secuaces, concretamente a Tex Watson, a Patricia Krenwinkel y a Leslie Van Houten, y les dice poco menos que os voy a enseñar cómo se hace un asesinato sigiloso. Se van a dar una vuelta por ese barrio y observan que la casa de los LaBianca tenía la puerta un poco abierta. No la habían cerrado bien, con lo cual dijeron, bueno, esta es la nuestra. Entran a la casa
y se encuentran al marido, al hombre de los La Bianca, en el sofá del salón, que estaría dormido. Lo despiertan y bueno, le apuntan con una pistola en la cabeza. Y aquí es cuando, yo no sé si será cierto o no, pero se cuenta algo así como que Ted Watson, cuando el hombre se despierta, le dice algo así como: hola, soy el diablo. Es algo que repite, que también había hecho la noche anterior cuando despierta al hombre, que nunca me acuerdo cómo se llama, de la casa de los Polanski. Bueno, total que ahí están Charles Manson y Tex Watson. Entonces le preguntan que dónde está la mujer. Les dice que está durmiendo. Y entonces Charles Manson, pues con un cuchillo en el cuello, lo sube y le dice que entre a la habitación y despierte a su mujer. Bueno, entra, el hombre despierta a su mujer y en ese momento pues aparecen Manson y Watson por la puerta y consiguen reducir a los dos. Obviamente el hombre estaba reducido porque tenía una pistola apuntándole a la cabeza y a la mujer, pues entre dos hombres no fue muy difícil reducirla, por lo visto. Les pusieron dos bolsas o sacos, creo que eran fundas de almohada, ahora que estoy recordando, y los bajaron a los dos al salón, al sofá que tenían, los sentaron, y entonces ya Charles Manson desapareció. Dejó la escena del crimen y hizo que entraran Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten. Entonces, Ted Watson, que se queda un poco otra vez, igual que el día anterior. Es su mano derecha, es la mano derecha de Manson. De líder, de ejecutor, pues les dice a las mujeres, a Patricia y a Leslie: oye, llevaros a esta señora arriba y la matáis. Y yo, mientras tanto, voy a matar a este hombre. Bien. Bueno, pues total que empieza a lo típico que hacía esta gente, ¿no? A darle puñaladas, le intenta medio seccionar el cuello, pero no llega porque de repente en medio de... El forcejeo, ¿no? Que mantiene. Bueno, más que forcejeo. La verdad es que el hombre tenía pocas posibilidades. Bueno, pero bueno, mientras hay estaba... una defensa lógica. Sí, pero mientras estaba ahí en la tarea de apuñalar a este pobre hombre, pues escucha ruidos arriba. Y total que deja al hombre prácticamente agonizando ya, muriéndose desangrado, y sube arriba a ver qué pasa, qué problemas tienen Patricia y Leslie. Y total que a la mujer la habían atado con unos cables, las manos, ¿no? La habían maniatado con unos cables de una lámpara, que los habrían encontrado por ahí, ¿no? Y entonces se encuentra pues que están las dos cada una con un cuchillo en la mano, y la mujer acorralada, pero defendiéndose con la lámpara a la que pertenecía el cable. Sería la típica lámpara de mesilla, ¿no? Y entonces, claro, llega Ted Watson y dice: bueno, pero ¿qué pasa aquí? No, es que no podemos con ella. Pero vamos a ver, ¿cómo que no podéis con ella? Que sois dos. Dos contra una. Dejadme a mí. Total, que va, derriba a la mujer, le empieza a pegar puñaladas y hace el trabajo. Uh-huh. Y este fue el segundo de los grandes asesinatos en los que además dejaron otra vez mensajes en las paredes, ¿no? Pues lo de la huella de la Pantera Negra, lo de los pigs, mensajes de estos. Sí, Death to Pigs, claro, todo esto. Que hay quien al principio, es verdad, que decía que quizá podía corresponder con un ritual al principio de la investigación, pero claro, años después, cuando realmente han podido escarbar en la mente de Manson y se ha tenido acceso a los testimonios de gente que pertenecía, que eran miembros de la familia, declaraciones judiciales, testificales y tal, no, realmente respondía a esta paranoia, a esta idea de Manson de crear una guerra entre la raza blanca y la raza negra en ese momento, porque era cuando se suponía que por número se podía ganar. Y esa era la historia. Lo cierto es que esta tragedia, porque no se puede llamar de otra forma, lo que les pasó a los La Bianca, fue igualmente mediática porque
Es verdad que cuando entran en casa de un famoso y lo matan, puede haber 1000 millones de conspiraciones, ¿no? E incluso gente que pueda decir, no, un ajuste de cuentas, no es que le debía dinero, no es que tal. Claro, pero cuando asesinan a un matrimonio de clase media que aparentemente no tenía ningún tipo de enemigo, ya la opinión pública empieza a preocuparse porque ve que a un igual suyo, o sea, ya no estamos hablando de alguien del estrellato hollywoodense, sino que a un igual suyo le ha pasado esto y que también le puede pasar. Y es aquí ya cuando también pues la policía se empieza a poner un poco más las pilas, porque la verdad es que el trabajo de la policía al principio en estos casos fue un poco desastroso. Me gustaría hacer hincapié en eso que hemos dicho que estaba escrito, ¿no? Esas mensajes que dejaban con sangre, porque hay algo muy curioso, ¿no? Que es que se sabe, no es algo que es públicamente conocido porque fue causa del juicio, ¿no? Y todo, que es el Helter Skelter, ¿no? Esa famosísima canción de los Beatles, perteneciente a ese White Album, que era recurrente en el rancho Spawn, ¿no? Que decían, después testificaron los integrantes de la familia Manson que Charles la ponía muy a menudo, de manera muy recurrente, incluso cantaba estrofas de la misma canción de los Beatles, que él la entendía como una reivindicación, como un levantamiento para esa revolución. Poco tiene que ver la canción con eso, ¿no? Pero su mente de alguna manera la transformaba en eso. Y en la casa de los LaBianca lo escribieron mal, ¿no? Es curioso porque no escribieron ¿Qué pusieron? Helter Skelter, no Helter Skelter, ¿no? Eso estaba mal escrito, ¿no? Es decir, me parece que la mano de Manson, que fue la mano, no fue la mano, fue la mente ejecutora de estos crímenes, como ha explicado Jaime, ¿no? En el segundo crimen sí que se personó allí de una manera, dicen, muy amable, les abrió la puerta porque hay que recordar que este tipo tenía un magnetismo y un carisma especial, y ahora lo relacionaremos con un proyecto muy oculto, ¿no? Que también es muy conocido, pero tenía un magnetismo rabioso, ¿no? Y entonces imaginad esa persona que se presenta en tu casa amablemente, ¿no? Te dice, además, no es que tuviera quizá porque era muy hippie, ¿no? En aquel momento Charles Manson, pero igual no tenía una muy buena presencia, pero sí que tenía un buen visto, ¿no? Se le veía a un chico, pues a lo mejor con muy buena dialéctica, con una carisma brutal, y que se te presente en tu casa amablemente y acto seguido te esté anudando las manos y sentándote en una silla y les diga a sus lacayos, porque podían ser perfectamente sus lacayos, no solo miembros de la familia, haced lo mismo que la última vez, pero que sea más horrible, que sea peor. Es decir, que llame mucho más la atención, ¿no? Pues me parece de una mente no solo quizá perturbada ya de por sí, sino, como ahora veremos, pudiera ser que incluso afectada por algún tipo de experimento. Claro, al final, el carisma que tú estás definiendo de Manson es lo que le lleva a crear esta familia. Esa debilidad de la mente cuando, pues, imagino que en esos jolgorios, esas fiestas que hay multitudinarias, se acerca casi como un gurú de las nuevas ideas, una persona que te ofrece sabiduría, sapiencia, te ofrece una reflexión sobre esa época en la que están viviendo. Bueno, vamos a ver, es que... Perdona, Silvia, te he cortado. No, adelante. Es que hay que entender un poco, o conocer un poco la vida de Manson. O sea, Manson... que está más tiempo en la cárcel que fuera de la cárcel en su vida. Nace sin padre conocido porque su madre era una prostituta de 16 años alcohólica, la cual vendió a su hijo por 16, por una jarra de cerveza. Y luego fue rescatado por su tío. Por 16 jarras tampoco hubiera sido mucho mejor, ¿eh? Entonces, él lo que pasa es que no conoce nunca a su hijo, a su padre, aunque se cree que puede ser un coronel que se llama Walter Scott. De hecho, su madre biológica posteriormente lo demandó y llegaron a un acuerdo. Pero la cuestión es que este chico, en cuanto ya empieza a ser un poco mayor, creo que el primer crimen que comete, que es un atraco a mano armada, lo hace a los 13 años, está continuamente entrando en el reformatorio, sale y comete otro crimen y lo vuelve a meter, se hace 2 amigos, se escapan, pasan 5 días huidos, pero es que mientras tanto ya han vuelto a atracar 2 tiendas o 2 licorerías, hasta que al final termina en la cárcel, ¿no? En la cárcel, él, que es donde aprende a tocar la guitarra, él se interesa mucho por libros religiosos. Sí. Es una persona que es totalmente hiperactiva
que no soporta estar encerrado y que se da cuenta de que lo único que le permite estar tranquilo, lo único que le permite llevar una existencia más o menos normal, es el LSD. Claro, un tío que está estudiando diferentes religiones, sobre todo estaba muy interesado en el tema del budismo y del hinduismo, que le encanta el LSD porque es lo que a él le permite ser una persona más normal y no sentirse tan encerrado, y que además ya desde pequeño es un manipulador nato porque tiene consigue generar una gran empatía con los que lo rodean, pues claro, está en la época perfecta cuando sale de la cárcel, porque es el momento de la revolución hippie, ¿no? Sí. O sea, ¿qué más querían las chicas de aquella época que tener a un chaval de 32 o 33 años cuando sale de la cárcel, que sabe tocar la guitarra, que les invita a tomar LSD, les canta canciones y que encima les habla sobre viajes espirituales, sobre vámonos a pasear por una pradera? Y claro, ojo, que tenemos la imagen de Charles Manson, pues sobre todo la de los últimos años, pero Charles Manson no era feo, era un tío que era atractivo para las mujeres, ¿no? Entonces, él, dentro de esa psicopatía que tenía, eso lo podemos analizar ahora. Porque hay estudios psiquiátricos suyos en vida antes de cometer los crímenes. ¿Cómo? Sí que había ido al psiquiatra en varias ocasiones, que hay diferentes estudios sobre su... En la cárcel lo investigarían, claro. Claro, pero es que tú has comentado un tema muy interesante como es el consumo del LSD. Pero es que el consumo del LSD es lo que nos lleva a uno de los casos. Hay varios psiquiatras que trabajan con él que están muy involucrados en el uso del LSD. Y ahí es, Dani, donde hay indicios, ¿no? de una posible manipulación mental suya de Charles Manson por parte del gobierno. Esto estamos dentro del mundo de la conspiración, pero la conspiración real, dentro del mundo de Estados Unidos, del gobierno, porque hemos hablado muchas veces de un proyecto que es el MKUltra. Estamos, y en estos casos, en este asesinato, estamos en medio de la Guerra Fría, estamos en un programa de la propia CIA que se crea entre el año 53 al 73, estamos hablando de 20 años de proyecto, donde toda la sociedad estadounidense podía ser expuesta a este tipo de fábrica de confesiones, de obediencia, de borrar recuerdos y sobre todo manipular la personalidad. Hay pruebas, incluso de los propios médicos. Hay un caso de que ese médico salta al vacío por las propias pruebas que estaban haciéndole su equipo. Y hay casos de muertes porque los cerebros cambian, empiezan a moverse con las sustancias, con el electroshock, con muchas situaciones que iban creando. ¿Por qué se hace todo esto? Pues porque los estadounidenses tenían miedo de que los soviéticos y los chinos estuviesen haciendo lo mismo con los prisioneros de guerra. Y había que obtener información. Los soviéticos iban por delante, había manipulación mental. Estamos dentro de ese mundo donde la mente, los crímenes, los asesinos, cualquier tipo de... Fíjate, antes hemos dicho de algo muy interesante, que él nunca cogió un arma, que él no es el autor material de ese crimen, porque para la policía de la época, Jaime, para la mente policial de los años 60, si tú no matas con tus manos, tú no eres el asesino, porque no existía el autor intelectual. Bueno, pero sí que le condenaron por ser penalmente responsable. Pero no se entendía que una persona que no asesina pueda ser el asesino. Bueno, sí que se entendía porque también se consideraron, por ejemplo, criminales de guerra a muchos en la Segunda Guerra Mundial que no habían tocado una pistola en su vida, pero habían ordenado, claro, hacerlo. Esto es al pero final hombre, es lo mismo. No me fastidies, que esto es una escala ínfima. Pero es lo mismo. Y aquí el miedo es esa manipulación que había para cometer crímenes, para cometer actos de los soviéticos con sus propios vecinos. Pues aquí hay un tema que es este programa secreto de la propia CIA, que luego en el 73 ordenan destruir los archivos, pero no se destruyen todos y se van sacando a la luz. Cierto. Estamos hablando del proyecto ultra conocido como MKUltra, ¿no? Incluso tiene una canción de Muse, o sea que ¿qué más se puede pedir? ¿El capítulo de Los Simpsons? Bueno, ¿qué no tiene un capítulo de Los Simpsons? No podríamos decir mejor. Pero sí, hay diversos especialistas. Evidentemente de esto no hay nada probado. Sí que hay un ligero contacto, como nombrabas tú. Hay un psiquiatra en un centro de estos de contracultura al que acudía muy frecuentemente la familia, miembros de la familia Manson, para tratarse de ITS y todo este tipo de enfermedades. Incluso no se sabe si
ciertamente Charles tuvo algún encuentro, alguna cita con este psiquiatra, pero que sí que estaba reconocido que trabajaba y estaba dentro del proyecto MKUltra. Eso es lo que sabemos fehacientemente a día de hoy, que es así, es un hecho. Que el proyecto llegara a aprovecharse de ese, pues ese germen que ya de por sí tenía Manson, ¿no? Ese carisma interno también. ¿no? Y ese odio, claro, y esa infancia totalmente, como hemos nombrado antes, desestructurada, que al margen de todo eso genera ese caldo de cultivo perfecto para poder integrarse en un programa de este tipo, que estamos hablando de manipulación mental pura y dura. Absoluta. Y que el hecho es que tenemos casos reconocidos, porque hace relativamente poco se han desarchivado muchos casos de proyectos de MKUltra en los que Frank Olson fue uno de los casos más conocidos, por ejemplo, ¿no? Pero que para que la gente lo entienda es muy simple, ¿no? Vamos a sintetizarlo mucho. Ellos llegaban a un nivel de manipulación mental en el que levantando el teléfono y diciéndote una palabra te podían convertir en un asesino, ¿no? El cerebro reaccionaba a esa palabra que estaba grabada en el subconsciente y activaba una serie de neurotransmisores que a ti te activaban diferentes áreas del cerebro, despertaban diferentes áreas del cerebro que te llevaban a esos impulsos, ¿no? Decir que Charles Manson tiene relación directa con el MKUltra es un atrevimiento, obviamente. Bueno, esto no lo vamos a ver. No, pero, claro. Pero, perdona, ¿dónde se hacen el 90% de los experimentos del MKUltra? En las prisiones, en las cárceles. No, es así. Sí. Se utilizan a los presos como pacientes dentro de este proyecto experimental. Y ahí es donde esas dudas de decir, bueno, ¿y Manson cuántas veces está en la cárcel? Y qué curioso es que continuamente salga a la calle, con lo que es Estados Unidos, con estas cosas, y en aquella época, y que saliese a la calle en tan repetidas ocasiones. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque Charles Manson entraba en la cárcel por delitos menores. Bueno, pero hay una acumulación. No entraba por No, pero eso no es como en España. Esto es muy diferente. O sea, bueno, Charles en España Manson tampoco existe entraba, la acumulación de penas por lo visto. Bueno, pero no vamos a meternos con acá de algún tema. No vamos a meternos con el sistema penal español ni con el penitenciario hoy. Allí te condenan a 4 meses, cumples y ya está. O sea, no, los antecedentes sobre todo se quedan los policiales, pero los penales no. Entonces, claro, él entraba, salía. O sea, realmente yo personalmente creo que no tenía nada que ver con el MKUltra. Bueno, hay drogas experimentales que se utilizaban. Bueno, el LSD, el ácido claro, todo eso. Sí que está visto que en el rancho Span era el pan de cada día, claro. Sí, pero una cosa es que dentro pero de la lo utilizaba como herramienta. Claro. Sí, por supuesto, claro. Para hacerlos entrar en esa especie de trance en el que él era el nuevo Mesías, que iba a luchar contra la revolución de la raza negra. Si resumimos la familia Manson… bueno, es que no hemos tocado cómo se crea esa familia Manson. La familia Manson es un grupo de yonkis que siguen a un iluminado. ¿Cuántos son? Pues llegan a ser más casi de 100. 30. No, al principio en esa época casi 30 al dentro de la pocos. casa. O sea, ¿se consideraría como secta? Sí, por supuesto. ¿Vale? Claro. Era una secta en la que el líder, que era Charles Manson, tenía muchos privilegios. Al principio tan solo admitían mujeres. Obviamente era él el que tenía relaciones con ellas cuando y como quería. O sea, había pero además una índole sexual muy importante aquí. Importantísima. Buscaba a mujeres que tenían problemas ya pues de adicciones, problemas con la familia, pues en situaciones marginales, siempre entre los 18 y los 25 años. Un perfil muy concreto. Claro, entonces él las acogía bajo su ala, se las llevaba a vivir ahí, y al principio hicieron un viaje, ¿no? Que es cuando empiezan a conocer al ¿cómo se llama? Al batería de los Beach Boys y tal. Bueno, pues yo ni idea. De hecho, lo conocieron haciendo autostop. Yo me quedé en Bach. Sí, era muy típico lo del autostop, ¿no? No, haciendo autostop no. Una de las chicas de es que es una historia un poco larga y tampoco tiene demasiada interés, pero bueno, sí para mostrar un poco cómo era Charles Manson, una de las chicas lo conocía, al batería de los Beach Boys, ¿no? Y él estaba en la cabeza lo que os he contado de que quería ser artista. Entonces esta chica le dijo, sí, porque me ha dicho que tal día va a ir a tal sitio. Y entonces Charles Manson cogió y dijo, vale, pues tiene que ir por esta carretera. Mandó a 2 de sus chicas a esa carretera a que hicieran autostop cuando pasara el tío este. Lo pararon y se pegaron todo el viaje cascándole, tienes que conocer a Charles Manson, es genial, es el líder, nos ayuda muchísimo, es buenísima persona. El mago le llamaban en esa conversación. El mago. Es un artista, tal. Claro, y el otro se debió quedar como, bueno,
¿Y quién es este Manson? Escucha, llegó a acoger a la familia en su casa. En ese momento eran 8 o 10 personas, una al más. Y a tenerlos, no sé si fueron 1 o 2 meses. El batería de los Beach Boys. Que es en el momento en el que le se salvó por los pelos. Al final. En el que, claro, no, al final los echó, ¿no? Pero es en el momento en el que le presentaron a Melker, al productor al que luego iba a matar, que luego no pudo matar, y bueno, se encontró a los Polanski. O sea, te quiero decir que es que al final la familia lo que eran pues eso, un grupillo de… Pero fue a menos. Fue o sea, el estaba día de en los su momento asesinatos. álgido, estaba en su momento pero álgido. ¿por qué fueron tan pocos? No. Hombre, porque una cosa es los miembros Para de la familia… Claro, para el asesinato en tal, para la ejecución. ¿Por qué fueron tan pocos? Pero no querrás que vayan allí 20 o 30 personas, Bueno, Nacho. no, que van con pero pancartas. ¿por qué se eligen a estos? ¿No? Nacho, no se van a plantar ¿Por ahí qué en son Cielo estos los Drive. elegidos? Bueno, porque son la gente de más confianza, sobre todo su mano Bueno, derecha. pero puedes ponerlos pues, para confundir uno barriendo, otro con los cascos, otro con… No, pero hombre, al final, hombre, no lo quiero equiparar esto a a un ejército, pero esto es como cuando mandas a un equipo de operaciones especiales. No mandas a 30 tocando la bandurria y cantando Hare Krishna, vamos a matar a esto. O sea, mandas a 3 o a 4 a que entren en una casa, se los carguen y vuelvan y a poder ser sin que les pillen. ¿Por qué fueron elegidas estas personas? Hombre, eran los más fieles. Eran de los más fieles, de los que estaban al principio con ellos y… O sea, con él me refiero, y además supongo que en ese momento Charles Manson vería que podía pedirles esto. Porque una de las características curiosas de la familia Manson es que vivía en el ranchito ese que vivía cerca de Los Ángeles. Obviamente el rancho era un señor al cual le pagaba Charles el alquiler con favores sexuales de las chicas, pero es que además ahí podía ir cualquiera, literalmente, mantener relaciones con las chicas e irse, y no pagaban. O sea, no era una secta que estuviera interesada en el dinero. ¿Qué pedían a cambio? ¿Simplemente que se sumasen al séquito? Es que todo esto Nada. es mucho más sencillo. Todo parte de la mente de este señor que, bueno, pues se le ha dado mucha literatura a posteriori, pero es que es algo tan simple como que tenía un trastorno de personalidad narcisista. Solo es eso. Él lo que quería era ser famoso, ser músico, tener a muchas mujeres a su alrededor, que es como comenzó esta familia, formándose un harén para él. Posiblemente derivado o como reacción a que su madre nunca le hizo caso, a su infancia tan conflictiva, durante todos los años que pasó en su adolescencia en la cárcel. Bueno, fue un preso de los más problemáticos, saltó de prisión en prisión, cada vez lo iban llevando a cárceles de mayor seguridad, violó a algunos de sus propios compañeros de celda, tuvo muchos problemas y siempre lo que buscaba era eso, ser el centro de atención de una forma romántica. Quería que todo el mundo se enamorase, se enganchase de él. No busquemos cuestiones de montar una secta, no era, el inicio no fue ese, solamente quería gente que le adulase, nada más. Hombre, claro, tú quieres una secta, ¿no? Sí, que no son guapos. No, pero es que ya el simple hecho de llamarla la familia Manson, la familia, ¿no? Pero los Manson, ¿no? O sea, ya dice mucho de porque ti, ¿no? Él nunca llegó a tener… ¿se llegó a casar? ¿Descendencia sí que tuvo? Previamente, antes de formar esta familia, cuando salió de la cárcel a los 19 años, del periodo más largo que estuvo en esa fase previa a los asesinatos, salió, se casó con una chica pues, del pueblo, también muy jovencita, de unos 17 años, y tuvieron un hijo al que llamó Charles Manson Jr. Posteriormente, cuando comenzó a formar este harén del que estamos hablando, que luego se convirtió en esa familia, que fue a los 33 años cuando llegó con $34 en el bolsillo simplemente para intentar ser una estrella del rock, como los Beatles, que era a lo que él quería aspirar. Bueno, pues conoció a Mary, que era una bibliotecaria, que fue la primera de estas jóvenes a las que sedujo y se convirtió en su segunda pareja oficial, podemos decir, con la que tuvo su segundo hijo, que era
Charles, creo que era Luther, el segundo, Charles Luther Manson. O sea, tuvo 2 hijos. Sus 2 primeros hijos se llamaron Charles Manson, igual que él. Esto también es muy identificativo, ¿no? De estas personas con el trastorno de personalidad narcisista. ¿Los hijos qué relación llegaron a tener cuando estaba su padre en la cárcel después de todo esto? Porque las familias siempre han renegado de... Por eso, porque yo las últimas noticias que tengo, obviamente, son cuando él fallece, que hay un lío de narices para ver quién se hace con su cuerpo. Unos no lo quieren, otros lo reclaman, otros piden comprarlo para hacer reliquias, para vender partes de su cuerpo como si fuese un santo. Pues al final hay algo en la cárcel que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es la idolatría que recibe esta persona por parte de seguidores de todo el mundo. En sus días llamamos las novias del mal. Aquellas mujeres, en el caso del hombre encarcelado, o del asesino, o de hombres sobre las mujeres. Ha pasado, y tenemos casos incluso en España. Esa idolatría, esa necesidad de compartir una vida con él. Si le pidiesen a según qué personas irse a la cárcel a vivir en una celda con esa persona, lo harían con los ojos cerrados. Entonces, ¿qué pasa en esa mente humana? ¿Qué chip tenemos para la necesidad, en algunos casos, de tenernos que juntar con los grandes, incluso con grandes asesinos en serie? ¿Qué pasa con esto? Pues es un... Perdona, yo voy a hacer un inciso muy pequeñito y te dejo a ti que lo vas a explicar seguramente mucho mejor, pero a mí me da la sensación de que al final hay una atracción por ese lado oscuro, ¿no? Por ese mal que muchos a lo mejor inconscientemente la sentimos, y en este caso se hace mucho más evidente, ¿no? Como tú decías. Pero yo creo que a todos, en cierta manera, porque somos muy morbosos a veces, ¿verdad? Te iba a decir, no sé si tildarlos también de morbo, de cierto fetichismo, el estar con una persona que tu vida está entre la vida y la muerte, porque nunca sabes cuándo puede cambiarle a esta persona, le puede hacer clic el cerebro. Y tú imagínate que sale de la cárcel una persona, no lo sé, vamos a poner un caso español, me parece lo más normal, ¿no? Sale el asesino de la Baraja. Bueno, antes de la Baraja, José Rabadán, el asesino de la Baraja también tuvo mucha gente que, bueno, sobre todo mujeres, obviamente. Creo que luego se casó además. Sí, que también le asistían a la cárcel y que eran como, vamos a llamarlo muy coloquialmente, pero como un club de fans. El asesino de la Baraja. Miguel Carcaño, por ejemplo. Miguel Carcaño también, por ejemplo, el más reciente, sí. La Baraja, que fueron unos cuantos, y sale dentro de muy poco tiempo ya a la calle, ¿no? Una persona que tenía la necesidad de matar, tenía la necesidad del disfrute. Él decía que se desgastaba físicamente, que era un cansancio tremendo. Se tuvo que entregar, recordar a la Policía Nacional, luego con Guardia Civil, porque es que ni le creían, porque se pensaba que era un borracho. Y él a la segunda decía, por favor, que es que soy yo, vale ya de buscarme. Que llegó a haber una falsa detención tremenda en España. Un día, no sé si hemos llegado a hablar del asesino de la Baraja, pero a mí es un tema que he profundizado mucho y es muy gordo el problema también que hubo en España. Tenemos 2 grandes casos que cambian la criminología y el estudio. Uno es Alcácer y otro sería, para mí, el asesino de la Baraja. Revolucionó a todo un país. El país tenía pánico, entró en pánico, Madrid por completo. Y esta persona sale enseguida. Tú imagínate que alguien se casa con él. Primero, no entiendo esa reinserción social. Eso ya es un punto de vista muy personal. Pero que salga a la calle me parece una aberración. Pero cuando sale, imagínate que alguien se enamora por el mero hecho de estar con una persona que ya no es que esté reconvertida. Bueno, a día de hoy, perdona, no pasaría. ¿El qué? Una persona que ha cometido los crímenes que cometió, ¿Sí? En este caso, Alfredo esta Galán, persona, sí. no saldría. Tenemos con la nueva ley. Este sale a la calle, pues se acoge con la ley antigua. Claro, con la ley antigua. Pero sale a la calle. Claro, sí, entonces, es lo que quiero decir. Una persona con un desequilibrio, no lo siguiente, sale a la calle y encuentra a alguien que se casa con él, o se enamora, vamos a decir que se enamora y quiere vivir con él, por esa mente de decir, bueno, es que yo puedo estar también entre, no sé si puedo morir o no puedo morir. En cualquier momento, por mucho que nos digan los psiquiatras que pueda estar reformado, no es el caso, que pueda ocurrir, un chip en su cerebro que diga, ahora es el momento, necesito volver a saber, a recordar lo que se siente asesinando. Wow. Esto lo podemos también unir con unas palabras de Manson antes de salir de prisión cuando tenía 19 años. Y es que él mismo pidió en varias ocasiones que por favor no le dejasen salir, porque él nunca iba a poder ser capaz de comportarse como un ser humano al uso,
que él tenía esa necesidad de cometer actos criminales continuamente. Así que, bueno, pues efectivamente. Y sobre lo que hablabas antes, Nacho, de esa atracción, sobre todo es verdad que ocurre más en el caso de mujeres hacia hombres, hacia criminales varones. Esto al final parte de la vulnerabilidad, ¿no? Y hay muchas más mujeres en esta situación emocional que lo que necesitan es sentir esa sensación de pertenencia. Y esa sensación de pertenencia es la que explotan estos seres narcisistas. Es lo que, bueno, pues su gancho. Y además, no solo lo usan como herramienta, sino que precisamente por sus actitudes ofrecen una seguridad a esa persona vulnerable, de que yo te voy a atar, vas a ser mi esclava. Por lo tanto, efectivamente, acabas de decir la palabra mágica, protección. Es brutal, ¿eh? Es alucinante. ¿Dónde vas a estar más protegido del fuego que con el demonio? Bueno, en este caso, hemos hablado de Galán, me apetece. Me gustaría hacer un programa del asesino en la baraja. Yo creo que, bueno, sí que lo hemos mencionado en pero alguno hacer de los uno programas. sobre él, porque creo que algo hicimos largo de hablar los casos, lo metimos dentro de los grandes killers españoles y sale en el 2000, ahora lo he mirado, entre el 2028 y 2030. Él mata a 6 personas y 3 que se quedan heridas pues porque se encasquilla el arma. Los del bar. Si mal no recuerdo. Sí, pero luego en la parada de autobús, además él muy educadamente decía, arrodíllese, ¿no? que le voy a disparar en la cabeza. Él llevaba una malla de naranjas o de limones para los casquillos recogerlos, ¿no? Y que no se cayesen. Y esa propia red se atasca y el primer asesinato tremendo delante de un niño de 1 o 2 años. Como le pide al portero, arrodíllese, que le voy a pegar un tiro, no sé qué, y el niño llorando durante horas ensangrentado hasta que llegó alguien. Bueno, es brutal. Estamos en el 2005, ¿eh? Es que no estamos aquí en la época de los bandoleros antiguos. De hecho, Charles Manson no iba a salir porque lo condenaron en un principio a muerte. Lo que pasa es que ya sabes que desde que condenan a muerte a una persona 2003, pasan... perdón, pues hay alguien que me quiera matizar, 2003 es Vale. la detención, el juicio en el 5. Pues ya sabes que cuando te condenan a muerte, pues bueno, pasa un periodo largo hasta que se ejecuta la pena, ¿no? Y en ese transcurso de tiempo cambiaron las leyes de California y, bueno, pues derogaron la pena de muerte y la conmutaron por una cadena perpetua con posibilidad además de libertad condicional. Lo que pasa es que la última vez que la pidió, si no recuerdo mal, fue en el 2012, se la denegaron y tenían que pasar, no sé si eran otros 25 años para volver a... Bueno, que iba a tener el hombre ya en el 2027 o en el 2037, iba a ser ya un nonagenario centenario y seguramente habría estado muerto. Murió el 19 de noviembre del 17 con 83 años. Sí, imagínate pues, ya. No habría llegado, ¿no? No. Pero, O muy mal. Pero lo pidió. El señor Manson lo pidió, el salir en libertad condicional. Y de hecho se recibían en las cárceles y en las comisiones las comisiones penitenciarias, ¿no? Que son los agentes de la condicional, que se llaman, son los que al final la conceden o no, y recibían cartas todavía de seguidores suyos, incluso de exmiembros de la familia, porque algunos estaban arrepentidos, otros no. De hecho, algunos obviamente no cometieron ningún delito y nunca fueron a la cárcel. O sea, realmente a la cárcel fueron 5 o 6, de los, hemos dicho, hasta 100 que llegaron a ser, ¿no? Porque ellas toda la corte. Están en cadena perpetua. Sí. Ellas no fue nadie condenado a muerte porque no coincidía en el Estado tampoco. De principio, Sí, al de principio El Estado tenía condena a muerte, ¿eh? Sí. Al principio California Pena no condenó a capital, muerte, sí, pero sí. luego ya claro, se abolió. Derogan la pena de muerte. Ya sabes que siempre las derogaciones de según qué leyes es a favor del reo, por lo cual si a ti te han condenado a una cosa que ahora no es legal, pues o se ha derogado, pues entonces tú te puedes acoger a esto nuevo, ¿no? Bueno, pues la conmutaron como una cadena perpetua y bueno, pues ahí están. Alguna de ellas se ha arrepentido, otras no, siguen vivas
y bueno, pues pronto morirán ya por la edad, pero bueno, pues ahí están. ¿Queréis añadir algún otro detalle? Bueno, por ejemplo, estábamos hablando de que Charles Manson murió. No en la cárcel técnicamente, pero sí que estaba cumpliendo cadena perpetua, ¿no? En el hospital de Bakersfield, un 19 de noviembre de 2007, y a los 73 años. Y el tema es que no está enterrado en ningún sitio, ¿no? El cuerpo fue, en un fallo judicial, fue entregado, porque se tiró meses en el congelador, podríamos decir, hasta que se discurrió todo el tema judicial de los herederos. Sí, tal cual. Y se lo quedó su nieto, el hijo de su hijo biológico Charles. Se quedó ¿Cuál Jason, de todos los Charles hijos biológicos? bueno, del primero, del segundo, ¿cuál sería? Que lo incineraron, ¿no? Sí, Jason Freeman. Se repartieron, creo que se repartió parte de las cenizas a la familia, otras fueron esparcidas. Al río, sí. Y luego los bienes también. Ojo Bueno, con las pertenencias. Llegó a hacer un testamento a favor de un compañero suyo de celda, incluso. O Manson. sea, lo que habéis comentado de estas novias del mal, de este amor, de estas personas, la idolatría que hay, ¿hasta dónde podría llegarse, o lo que se podría llegar a pagar por un elemento de Manson, ¿no? Bueno, lo hablamos de Ed Gein, ¿no? O por ese propio Biblia que él podría tener en su mesilla de noche en la cárcel, o esas lecturas diarias. Hay multitud de páginas web que subastan cartas suyas, manuscritos de sus letras o incluso Pero porque firmas. son piezas que Firmas. muchos le gustaría tener en su propio museo, o museos estatales también. Sí, el que tenga un museo del mal o de personajes. Nacho, ¿tú quieres la lámpara de Ed Gein y una carta de Charles Manson? No. Ah, vale. Carta de Charles Manson no. Bueno, porque no te la ponen ahí igual, si te la ponen. ¿No? Bueno, pues modificaría, se quedaría alguna por aquí establecida. ¿Alguna aportación? Bueno, yo creo que igual le hemos dado, no poca importancia, pero hemos hablado poco del White Album de los Beatles, Sí. porque realmente es en ese disco en el que él va identificando el mensaje que considera que los Beatles le están trasladando a él, mensaje mesiánico totalmente, en el que él se convierte en el elegido para iniciar esta guerra, ¿no? De hecho, se sabe que canción por canción él le iba dando un significado a cada una de las canciones, traduciéndolo como un mensaje que esta gente le daba a él. Es fundamental porque es ahí donde empieza esa locura que al final, bueno, locura desde mi punto de vista, igual luego me viene un psiquiatra y me dice que no estaba loco, pero esa locura… No, de hecho no. De hecho Por no. eso. No lo estaba. Entonces es donde le viene a él esa locura o esa intención de empezar a matar gente. Tened en cuenta que en el trabajo de la defensa fue precisamente ese. Pidió muchas periciales para que se demostrase que tenía algún tipo de, pues, lo que decíamos antes, de psicopatía. Y bueno, pues nunca jamás se ha podido demostrar. Sí se ha podido demostrar que tenía trastorno de personalidad narcisista, que es lo que estábamos hablando. De hecho, es una cosa muy curiosa que… Pero eso no es un eximente, ojo. Que he leído en varios artículos respecto a lo que decía Silvia, y es que todos recuerdan a Charles Manson cuando se ponía enfrente de la cámara a hacer esos gestos raros con la cara, los ojos, a sacar la lengua, a hacer ruidos. Bueno, pues dicen que, ya te digo, esto en los artículos que yo he leído, ¿no? Que han estudiado un poco su personalidad, su psique y tal, que esto lo hace simplemente para reírse del juez y de todos los que están viéndolo. Que, o sea, no es que esté efectivamente loco como tal, que le salga… No, que eso lo hace él para decir, mira, yo estoy aquí, hago lo que me sale de las narices, y además es que sigo controlando a mi gente. Él se cree su personaje. Sí, porque… Que se creó él. A ver, yo creo… No, o sea, él crea el personaje y yo creo que lo sigue manteniendo. Eso es. Pero él yo creo que sabe que no es un mesías, pero fíjate hasta qué punto llega como para demostrar que aunque está en la cárcel, él sigue dirigiendo, gobernando, manipulando a sus chicas, a sus mujeres de la familia, que cuando él se tatúa la esvástica que se hace en la cara, al día siguiente de que se publique se lo tatúan todos los miembros de la familia Manson que están en la cárcel. En realidad no sé si es un tatuaje o una cicatriz. Yo creo que esto era una incisión. Sí, pues se lo hacen los otros miembros de la familia Manson. Estaba ya por encima del bien y del mal para él.
una estrategia, al fin y al cabo, para ser el centro de atención. Así es. Bueno, pues un caso de la historia del crimen, de la historia de la psiquiatría y psicología y de la historia de las leyes, de ver cómo, por supuesto. cómo se enfrenta alguien ante algo tan complejo y claro, sobre todo cuando mata a la persona tan relevante en su momento, que encima ahí es donde llega todo ese mundo de la cultura, ese mundo del cine, que casi lo inmortalizan, ¿no? Por medio de las películas tremendas. Hombre, por ejemplo, a mí, bueno, yo es que ya sabéis que tengo una He mencionado cine. sí. No me toquen las palmas que me conozco. Se le Es ha que- levantado las orejillas con un Sí, perrico. sí, ahí se ha puesto la coletilla samurái. Así, como- No, pero hombre, yo tengo que hacer aquí una reivindicación, ¿no? A uno de mis directores fetiche favoritos, que es el maravilloso, el magnánimo, el magnífico Quentin Tarantino, ¿no? ¿Ha Que- dejado de hacer cine? No, le queda una película. Y ya acababa. Es en teoría sí. Bueno, era 60 y... Eran 8, ¿no? 8 Sí. películas. Bueno, que tuvo 8, que hacer. sí. 8 Sí, no, 9. pues que- Bueno, la verdad es que no sé si contamos Kill Bill parte 1, parte No, 2 Kill como Bill una. cuenta como una. Pero es el que ha relatado más recientemente, ¿no? la historia a su manera. Yo me quedo con esa versión de Tarantino. Ojalá hubiera sido así. Ojalá de verdad la versión de Tarantino hubiera sido la real y no estaríamos hablando del asesinato de Sharon Tate ni nada de esto, ¿no? Porque, bueno, para el que no haya visto la película… pero Genera bueno. mucha confusión. Sí, claro. Bueno, Esa de hecho, película, cuando la ves, recuerdo, ¿qué ha pasado aquí? recuerdo que yo, obviamente, como no podía ser de otra manera, fui al cine a verla, casi de estreno. Y La yo, gente se pensaba otra cosa. Sí, se bueno, esperaba yo una me- película de del gran no, asesinato. pero por lo menos me esperaba que fuera fiel, entre comillas. Sí. Es decir, que recreara a su manera, obviamente, a una manera tarantinesca, pero el asesinato de la familia Manson, ¿no? Y bueno, no voy a spoilear porque es relativamente reciente en el tiempo para que la gente la vea, pero el que no la haya visto, que le pegue un vistazo porque se va a llevar algunas sorpresas, ¿no? Como siempre hace Tarantino. Nunca en hacemos Malditos spoiler. Bastardos ya lo hizo también, ¿no? Spoiler nunca hacemos. No, sí, hacemos bastante. Ni de Charlton Heston. O sea, cuando hablamos de películas suyas tampoco hacemos Sí, spoiler, por si acaso. ¿Por qué? Hay alguien que no. Porque yo creo que la magia del cine a veces es eso, ¿no? El misterio, de resolver tú mismo el rompecabezas y encontrártelo, ¿no? Entonces, que la vea la gente, porque yo me quedo con la versión de Manson, De Manson. del Manson de Tarantino, con Cliff Booth, alias Brad Pitt, y Rick Dalton, el otro maravilloso Leonardo DiCaprio. Tiene muchos detractores esta película, primero por su duración, porque es bastante larga, Sí, sí. luego porque efectivamente hasta el final apenas Pasa se nada, trata ¿no? Claro. el, A mí es que se me hizo muy el cuesta tema. arriba. Ves, pues eso, hasta el final prácticamente Pero no aparece que ninguna mi gusto referencia tan al selecto de asesinato. cine, No. Pues, de hecho, claro. hay una curiosidad que no quería dejar pasar con esta película, ¿no? Que, por ejemplo, el hecho es de que fíjate tú, que incluso los trailers la vendían como el momento en el que, ¿no? En el que la familia Manson pasa por Cielo Drive y realiza sobre todo el crimen. No hablamos de la Bianca, ¿no? Pero el crimen de la familia La Bianca, pero sí el de la familia Polanski o Sharon Tate. Y es lo que decís, ¿no? No sale hasta casi la parte, el último acto de la película. Y Charles Manson, o el personaje que no tengo el nombre ahora por aquí, creo que es Damon Harriman, el personaje que interpreta a Charles Manson en la película, aparece muy sutilmente en una contada o dos ocasiones y casi de soslayo. Y después se supo que había más escenas rodadas con Charles Manson para la película, pero en el corte final fueron recortadas. Es decir, Tarantino decidió, que es aquí el que manda, decidió no ponerlo. Y os habéis dado cuenta, yo me he dado cuenta porque, a ver, evidentemente yo no soy un experto en nada de esto de lo que hablamos, en casi nada de lo que hablamos, obviamente. El cine me gusta algo más, pero tampoco soy experto. Pero sí que me he dado cuenta de una cosa, una carambola caprichosa y terrorífica. Roman Polanski estaba en Londres preparando su siguiente película y quizás podíamos decir que la película en ese momento que encumbró a Roman Polanski era una que aquí conocemos como La semilla del diablo, Rosemary's Baby. Después de matar a la familia Polanski, ¿no? A Sharon Tate y sus amigos, se van a matar a la Bianca, familia de la Bianca. ¿Cómo se llamaba ella? Rosemary. Es una carambola caprichosa del destino y terrorífica, ¿no? Me parece que acaba de dar ese punto, ese último clavo en el ataúd a uno de los crímenes, yo creo que más famosos, obviamente, de la historia, del que muchas cosas quizá no sepamos nunca, ya no sino la motivación personal de Manson en esto, por sus aspiraciones a ser famoso, a ser un gran músico, si de que también se llegó a hablar del álbum, del White Album de los Beatles, ¿no? Si es verdad que tenía algún mensaje oculto, si había algo.
porque evidentemente no. De hecho, la canción más famosa de ese álbum que más prodigaba Manson, la de Helter Skelter, que le hemos hablado, habla de una vida, bueno, de revolución, de locura, de un tobogán al final, ¿no? Que todo lo suma y todo lo desbarata, pero que no tiene nada que ver con esa revolución espiritual que él quería iniciar. No sé, me parece... Brutal. El dato que has dado me pareció espectacular. La semilla del diablo con toda la relación que pueda tener. Sí, pero pero no sé si igual alguien ya ha hablado de esto antes que yo, pero que me he dado cuenta hoy, precisamente, ¿no? Yo no sabía cómo se llamaba la señora de la familia La Bianca, no me había dado cuenta hasta ahora, y me he dado cuenta que sí que se llama Rosemary. Como diría un amigo, curioso. dejamos el programa allá arriba, en lo alto, y nos despedimos. Profesor Arenas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nacho, por invitarme a No, por estos favor, programas insisto. tan El divertidos. agradecimiento es Un poco tarde, reiterativo. pero espero que nos invites luego a cenar. Bueno, a estas horas de la madrugada no sé si encontraremos algo abierto. Algo habrá, aunque sea para el típico bar donde van los que salen por ahí de fiesta. Silvia Ladrero, muchas gracias. Gracias. Daniel Igras, Mr. Krell en Twitch. Muchas gracias. Seguimos, Sí, lo has dicho bien, Nacho. Lo has dicho bien. seguimos en Twitch. Gracias a vosotros, chicos, por este rato y por enseñar, los que sabéis de verdad, un poquito más sobre estos temas tan oscuros. Bueno, como todos, leemos, nos informamos para luego traer aquí los datos. Y nos marchamos nosotros. ¿Cómo es el ser humano, ¿no? Que se cree con el poder de quitar la vida cuando la vida ya es tan injusta de que te la quita ella misma? Bueno, deberíamos hablar también de cuestiones de las personas que se dedican a quitar vidas. ¿Quién sabe? Próxima semana más, aquí en Abismo, en Aragón Radio.